Con manos temblorosas, Sofía ocultó su fortuna billonaria mientras entregaba un simple dólar por el último descendiente del legendario Centella. En los ojos del viejo ranchero brillaba el dolor de un legado roto, sin saber que estaba vendiendo su más preciada posesión a la nieta del hombre que le había enseñado todo sobre la vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol apenas asomaba por las montañas de Jalisco cuando Eduardo Méndez salió al porche de su hacienda. Sus ojos, gastados por los años, pero aún penetrantes, recorrieron los extensos campos que le pertenecían. 65 años de vida, 40 de ellos dedicados a construir el imperio ganadero más respetado de la región. La hacienda Los Álamos era su legado, su orgullo. Desde donde estaba podía ver las reses pastando tranquilamente, los trabajadores comenzando sus labores y, más allá, los establos donde guardaba su más preciada posesión. Con un suspiro pesado, Eduardo tomó su sombrero y comenzó a caminar hacia allí. Sus pasos eran lentos, como si quisiera retrasar lo inevitable. El polvo del camino se levantaba suavemente con cada pisada de sus botas gastadas. «Buenos días, don Eduardo», saludó Ramiro, el capataz, mientras reparaba una cerca cercana. «¿Ya tomó una decisión sobre Valiente?». Eduardo apenas asintió, sin detenerse. No quería hablar de ello, no todavía. Al llegar al establo, empujó la puerta de madera que crujió como protestando. El aroma familiar a heno fresco y caballos lo recibió, ese olor que siempre había asociado con la libertad. «Aquí estás, viejo amigo», murmuró acercándose al último compartimento. Valiente, un imponente caballo andaluz de pelaje negro brillante, levantó la cabeza al reconocer su voz. Intentó incorporarse completamente, pero su pata trasera izquierda cedió ligeramente, haciéndolo tambalearse. Eduardo sintió que el corazón se le encogía. Ver a ese magnífico animal, que una vez galopaba como el viento mismo, reducido a tropezar con su propia sombra, era más de lo que podía soportar. «Tranquilo, muchacho», dijo acercándose para acariciar su cuello. «No te esfuerces. El accidente había ocurrido 3 meses atrás. Un salto mal calculado, un aterrizaje peor». Los mejores veterinarios de Guadalajara habían desfilado por la hacienda, todos con el mismo diagnóstico. La lesión en el tendón era irreversible. Valiente nunca volvería a correr, nunca competiría de nuevo, nunca sería el semental orgulloso que había sido. Don Eduardo, la voz de Lucía, su ama de llaves de toda la vida, lo sacó de sus pensamientos. «El desayuno está servido». «Ya voy, Lucía», respondió sin apartar la mirada del caballo. «Solo necesito un momento más». Cuando finalmente la puerta del establo se cerró tras él, Eduardo caminó hacia la casa grande con paso decidido. La decisión estaba tomada. No podía seguir postergándolo. El comedor de la hacienda era amplio, con una mesa de roble que podía albergar a 20 personas, aunque normalmente solo la ocupaba él. Los muros adornados con fotografías de su familia y, por supuesto, de sus caballos. En una de ellas, Valiente y él recibían un trofeo en la exposición ganadera de Ciudad de México, hace apenas 2 años. «¿Quiere más café, don Eduardo?», preguntó Lucía mientras servía los huevos rancheros. «No, así está bien», respondió distraído, mirando por la ventana. «Lucía, quiero que llames al periódico de Guadalajara. Voy a poner un anuncio». La mujer lo miró sorprendida, deteniendo momentáneamente su labor. «Un anuncio para vender a Valiente». «Pero señor, usted siempre dijo que nunca...». Lo sé», la interrumpió Eduardo, frotándose las sienes. «Pero no puedo.
No puedo darle lo que merece. No puedo verlo así todos los días, recordando lo que fue. Y no tengo el valor para... Su voz se quebró. Lucía entendió sin necesidad de más palabras. Los veterinarios habían sugerido sacrificar al animal para evitarle sufrimientos, pero Eduardo se había negado rotundamente. ¿Y cuánto va a pedir por él? Es de pura raza, aunque con su condición... Eduardo sacó un billete de $1 de su cartera y lo puso sobre la mesa. $1, dijo con firmeza. El que lo quiera tendrá que venir personalmente, hablar conmigo, explicarme qué piensa hacer con él. No lo venderé a cualquiera. $1, exclamó Lucía, escandalizada. Pero don Eduardo, incluso enfermo, valiente vale. No se trata de dinero, Lucía, la interrumpió nuevamente. Tengo más de lo que podré gastar en 3 vidas. Se trata de encontrar a alguien que quiera a Valiente por lo que es ahora, no por lo que fue. Esa misma tarde, el anuncio quedó redactado y enviado al periódico. Eduardo lo leyó una última vez antes de aprobarlo. Se vende caballo andaluz pura sangre. 8 años. Lesión permanente en pata trasera. No apto para competición ni reproducción. Precio, $1 americano. Interesados presentarse personalmente en Hacienda Los Álamos. Preguntar por don Eduardo Méndez. Pasaron 3 semanas. Vinieron varios interesados, la mayoría atraídos por la curiosidad del precio o por la oportunidad de conseguir un pura sangre a costo casi nulo. Eduardo los rechazó a todos. Algunos querían a Valiente para cruzarlo a pesar de su condición, otros para intentar rehabilitarlo y venderlo con ganancia. Uno incluso sugirió que la carne de caballo tenía buen precio en ciertos mercados. Este último casi se gana un puñetazo del normalmente tranquilo Eduardo. La mañana del martes, cuando Eduardo ya comenzaba a resignarse a la idea de que quizás tendría que quedarse con Valiente después de todo, un automóvil desconocido cruzó las puertas de la hacienda. No era la típica camioneta de un ranchero o ganadero, sino un discreto pero elegante SUV negro con vidrios polarizados. Se detuvo frente a la casa principal y Eduardo, que estaba supervisando la reparación de un molino, se acercó con curiosidad. Del vehículo descendió una mujer. No era lo que Eduardo esperaba. Tendría unos 40 años, vestía jeans sencillos, botas de montar de buena calidad y una camisa blanca. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus ojos, protegidos por gafas de sol, escudriñaban la propiedad con evidente interés. «Buenos días», saludó Eduardo al acercarse. «¿En qué puedo ayudarla?» La mujer se quitó las gafas, revelando unos ojos oscuros e inteligentes que examinaron a Eduardo con la misma intensidad con la que había observado la hacienda. «Buenos días», respondió ella con voz serena. «Busco a don Eduardo Méndez. Vengo por el anuncio del caballo». Eduardo extendió su mano encallecida por el trabajo duro de toda una vida. «Soy Eduardo Méndez. ¿Y usted es...?» «Sofía Álvarez», respondió ella, estrechando su mano con un apretón firme que lo sorprendió. «He venido desde Ciudad de México para ver a Valiente». Y así, sin saberlo, Eduardo Méndez estaba a punto de conocer a la persona que cambiaría no solo el destino de su querido caballo, sino también el suyo propio, de maneras que jamás hubiera imaginado. Eduardo estudió a la mujer frente a él con cautela. No parecía una típica compradora de caballos, carecía de la actitud prepotente de los criadores o la mirada calculadora de los comerciantes que habían venido antes. Había algo distinto en ella, una tranquilidad que contrastaba con el polvo y el calor implacable de aquel mediodía en Jalisco. ¿Ha venido desde la capital solo por un caballo que apenas puede caminar?, preguntó Eduardo.
comenzando el sutil interrogatorio al que sometía a todos los interesados. Sofía mantuvo su mirada serena, sin inmutarse. He recorrido distancias mayores por menos, don Eduardo. El anuncio me llamó la atención precisamente por su honestidad. No todos admitirían tan abiertamente las limitaciones de un animal que quieren vender. Eduardo asintió, apreciando su respuesta. Acompáñame entonces. Valiente está en el establo principal, dijo, haciendo un gesto hacia las instalaciones. ¿Tiene experiencia con caballos, señorita Álvarez? Sofía, por favor, corrigió ella con una ligera sonrisa. Y sí, crecí rodeada de ellos en el rancho de mi abuelo en Michoacán. Luego la vida me llevó por otros caminos, pero nunca perdí la conexión. Mientras caminaban por el sendero de tierra rojiza, Eduardo notó que Sofía observaba todo con atención, los trabajadores en los campos, la distribución de los corrales, incluso los detalles arquitectónicos de la hacienda centenaria. No era la mirada de una turista, sino la de alguien que evaluaba con conocimiento. Es una propiedad impresionante, comentó ella. Se nota que ha puesto su vida entera en este lugar. 4 décadas, confirmó Eduardo con orgullo. Empecé con 10 hectáreas y 3 vacas flacas que me dejó mi padre. Lo demás vino con trabajo duro y algunas decisiones afortunadas. Llegaron al establo, una construcción sólida de piedra y madera que mantenía el interior fresco a pesar del calor exterior. El aroma a heno y el suave relincho de los caballos los recibió. Eduardo notó que Sofía respiraba profundamente, como reconectando con un olor familiar. «Por aquí», indicó Eduardo, guiándola hacia el fondo del establo. Valiente levantó la cabeza al escuchar los pasos, sus orejas moviéndose con interés. A pesar de su condición, seguía siendo un animal magnífico, pelaje negro brillante, complexión poderosa y una presencia que llenaba el espacio. Solo su postura, ligeramente inclinada para evitar apoyar completamente la pata trasera izquierda, delataba su lesión. Eduardo esperaba la reacción habitual, la decepción momentánea, la mirada evaluadora buscando otros defectos, las preguntas sobre si podría recuperarse con el tratamiento adecuado. Pero Sofía lo sorprendió. Se detuvo a una distancia respetuosa sin invadir el espacio del animal. No habló inmediatamente ni intentó acercarse. Simplemente permaneció allí, quieta, estableciendo un silencioso contacto visual con Valiente. El caballo, normalmente receloso con los extraños desde su accidente, mostró una curiosidad inusual. Inclinó su cabeza, estudiándola, y luego, para asombro de Eduardo, dio un paso adelante, extendiendo su hocico hacia ella. «¡Qué hermoso eres!», susurró finalmente Sofía, extendiendo lentamente su mano para que el animal la oliera. «Hola, Valiente». Eduardo observó fascinado cómo el caballo permitía que esta desconocida le acariciara el cuello con una familiaridad que normalmente solo toleraba de él y de Ramiro, el capataz. «Es sorprendente», comentó Eduardo. «No suele ser tan receptivo con extraños, menos desde su accidente». Sofía continuó acariciando suavemente al animal, hablándole en voz baja. «Los caballos saben quién viene con intenciones sinceras», respondió sin apartar la mirada de Valiente. «¿Puedo preguntarle qué ocurrió exactamente?» Eduardo suspiró, recargándose en la puerta del compartimento. Fue durante un entrenamiento de salto. Valiente siempre fue excepcional. Ganó competencias en todo México. Ese día, no sé si fue el terreno o un momento de distracción, pero calculó mal la distancia. El aterrizaje fue... Hizo una pausa, reviviendo el momento. «Nunca olvidaré el sonido. El veterinario dijo que el tendón quedó destrozado.
Intentamos todo. Cirugía en la mejor clínica equina de Guadalajara. Terapias, especialistas de Estados Unidos. Nada funcionó. Sofía asintió comprendiendo. Sus dedos recorrieron suavemente la línea del cuello del caballo hasta su lomo. ¿Puedo ver la lesión más de cerca? Eduardo asintió y abrió la puerta del compartimento. Entró primero, calmando a Valiente con palabras suaves, antes de hacer un gesto a Sofía para que los acompañara. Ella se acercó con movimientos fluidos y seguros, sin titubeos, pero manteniendo siempre el respeto por el espacio del animal. Se agachó junto a la pata afectada, observando detenidamente la zona. Sus manos recorrieron con delicadeza el contorno de la articulación, deteniéndose en puntos específicos. Eduardo notó que sus movimientos no eran casuales. Sabía exactamente qué estaba buscando. «El daño es considerable», murmuró ella más para sí misma que para Eduardo. «Pero la estructura ósea parece intacta». Se incorporó lentamente, dando una última caricia al hocico de Valiente antes de salir del compartimento. «Don Eduardo, ¿por qué $1?», preguntó directamente una vez fuera. «Un animal de este linaje, incluso con su condición, vale considerablemente más». Eduardo extrajo de su bolsillo el mismo billete de $1 que había mostrado a Lucía semanas atrás. «No busco dinero, señorita Álvarez. Busco la persona correcta», respondió con sencillez. «Podría haber enviado a Valiente al matadero y ahorrarme problemas. Muchos me lo sugirieron. O podría haberlo vendido a algún criador poco escrupuloso que solo vería su ADN valioso. El precio es mi filtro. Quiero saber qué planea hacer con él antes de decidir». Sofía recibió esta explicación con un gesto de aprobación. «¿Y si le dijera que quiero llevarlo a un lugar donde nunca volverá a competir, pero donde podría tener un propósito diferente?» Sus ojos oscuros se fijaron en los de Eduardo con intensidad. Un lugar donde su lesión no sería vista como un defecto, sino como parte de lo que lo hace especial. Eduardo entrecerró los ojos, intrigado por sus palabras. «La escucho». Sofía tomó aire, como preparándose para revelar algo importante, pero en ese momento fueron interrumpidos por la llegada de Ramiro, que se acercaba apresuradamente. «Don Eduardo, disculpe la interrupción», dijo el capataz, quitándose el sombrero, «pero acaba de llamar don Miguel del banco. Dice que es urgente, sobre aquel asunto de los terrenos del norte». Eduardo frunció el ceño, visiblemente contrariado por la interrupción. «Dile que lo llamaré en unos minutos», respondió, volviendo su atención a Sofía. «Disculpe, ¿qué me decía sobre sus planes para Valiente?». Pero algo había cambiado. Sofía parecía ahora más reservada, como si la interrupción hubiera levantado algún tipo de barrera invisible. «Quizás deberíamos continuar esta conversación después de que atienda su llamada», sugirió con una sonrisa educada. «Parece ser importante, y lo que tengo que proponerle requiere tiempo para explicarse adecuadamente». Eduardo la observó con curiosidad renovada. La mujer frente a él era definitivamente más de lo que aparentaba a primera vista, y su instinto le decía que la historia sobre Valiente apenas comenzaba a desarrollarse. Eduardo condujo a Sofía de regreso a la casa principal, mientras Ramiro se quedaba cuidando de Valiente. El sol de mediodía caía implacable sobre la hacienda, creando espejismos en el horizonte que hacían temblar los contornos de las montañas lejanas. «Le ofrezco algo de beber mientras atiendo esta llamada», dijo Eduardo al llegar al fresco porche de la casona. «Lucía puede prepararle una limonada, o quizás prefiera café». «Una limonada estaría perfecta, gracias»,
respondió Sofía, retirándose las gafas de sol para contemplar mejor la fachada de la hacienda. Lucía apareció como si hubiera estado esperando la orden, con esa habilidad casi sobrenatural que tenía para anticiparse a las necesidades de su patrón después de décadas de servicio. «Lucía, por favor, una limonada para la señorita Álvarez», pidió Eduardo. «Y muéstrale la galería mientras atiendo esta llamada. No tardaré». «Por supuesto, don Eduardo», asintió Lucía, estudiando discretamente a la visitante. «Por aquí, señorita». Eduardo desapareció en su despacho mientras Lucía guiaba a Sofía hacia el interior de la casa. La temperatura descendió notablemente al entrar en el edificio de gruesos muros de adobe que mantenían el calor a raya sin necesidad de aire acondicionado. «¿Viene de lejos?», preguntó Lucía mientras recorrían un pasillo adornado con fotografías antiguas y trofeos ecuestres. «De Ciudad de México, aunque originalmente de Michoacán», respondió Sofía, deteniéndose frente a una fotografía donde un joven Eduardo sostenía un trofeo junto a un caballo negro, predecesor de Valiente. «¿Don Eduardo siempre ha tenido predilección por los caballos negros?». Lucía sonrió, complacida por la observación perspicaz. «Desde que lo conozco. Su primer caballo de calidad fue negro, el padre de Tormenta, que a su vez fue el padre de Valiente». «3 generaciones de campeones», explicó con evidente orgullo. «Es una pena lo de Valiente. Don Eduardo lo quiere como a un hijo». Sofía asintió absorbiendo la información. «Se nota. No cualquiera rechazaría ofertas por un animal lesionado solo para asegurarse de que vaya a un buen hogar». Llegaron a una amplia sala donde la luz entraba a raudales por grandes ventanales que daban al jardín trasero. Las paredes estaban decoradas con más fotografías, pinturas de paisajes mexicanos y varios reconocimientos enmarcados. Lucía se excusó para ir por la limonada, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. Se acercó a una de las ventanas, desde donde podía ver parte de la hacienda, los establos, los campos bien cuidados, el ganado pastando a lo lejos. Había investigado mucho sobre Eduardo Méndez antes de venir, pero ver su imperio en persona era otra cosa. Un hombre que había construido todo esto desde casi nada debía tener una determinación extraordinaria. Impresionante, ¿verdad? La voz de Eduardo la sobresaltó. No lo había oído regresar. «Mi abuelo solía decir que la tierra nunca miente. Te devuelve exactamente lo que inviertes en ella». «Palabras sabias», respondió Sofía, girándose para enfrentarlo. «¿Todo bien con su llamada?». Eduardo hizo un gesto ambiguo con la mano. «Asuntos de negocios. Siempre hay algo. Pero no hablemos de eso», dijo, indicándole que tomara asiento en uno de los sillones de cuero. «Me interesa saber más sobre usted y sus intenciones con Valiente». Lucía entró con una bandeja que contenía 2 vasos de limonada y un plato de galletas caseras. Dejó todo sobre la mesa de centro y se retiró discretamente, no sin antes lanzar una última mirada curiosa a la visitante. Sofía tomó un sorbo de su limonada antes de comenzar. «Don Eduardo, he sido menos que honesta con usted», admitió directamente, sorprendiéndolo. «No soy simplemente una aficionada a los caballos o una compradora casual». Eduardo se enderezó en su asiento, repentinamente alerta. «Continúe», dijo con tono neutro, aunque sus ojos se habían entrecerrado ligeramente. «Mi nombre completo es Sofía Álvarez Rivero», continuó ella, observando cuidadosamente su reacción. «Soy la fundadora y directora de Tecnologías Rivero». Eduardo no pudo ocultar su sorpresa. Tecnologías Rivero era una de las empresas más exitosas de México.
pionera en desarrollo de software y tecnologías médicas avanzadas. Incluso alguien como él, que prefería el contacto con la Tierra a las pantallas digitales, conocía ese nombre. Eso explica el coche y las botas que cuestan más que un mes de salario de mis trabajadores, comentó Eduardo recuperando la compostura. Pero no explica su interés en un caballo manco. Sofía sonrió ante la franqueza de Eduardo. Además de mi trabajo en tecnología, dirijo una fundación llamada Nuevos Caminos. Trabajamos con niños y jóvenes con discapacidades, utilizando terapias alternativas para mejorar su calidad de vida. Hizo una pausa, bebiendo otro sorbo de limonada. Una de nuestras terapias más exitosas involucra caballos. Equinoterapia, asintió Eduardo, familiar con el concepto. He oído hablar de ello. Exacto. Tenemos un centro en las afueras de Ciudad de México, con 15 caballos entrenados específicamente para trabajar con nuestros niños, explicó Sofía. Y por primera vez, Eduardo notó un brillo especial en sus ojos, una pasión que trascendía la serenidad que había mostrado hasta ahora. Pero recientemente descubrimos algo fascinante. Los niños con discapacidades físicas establecen conexiones más profundas con caballos que también tienen alguna limitación física. Eduardo comenzó a entender, y aquí es donde entra Valiente. Exactamente, confirmó Sofía. Cuando vi su anuncio, específicamente el hecho de que fuera tan transparente sobre la lesión de Valiente, supe que debía venir personalmente. Su linaje andaluz lo hace perfecto. Son caballos conocidos por su temperamento dócil y su inteligencia. Y su lesión, en lugar de ser un impedimento para nuestro programa, podría convertirse en su mayor fortaleza. Eduardo se levantó, caminando hacia la ventana mientras procesaba esta información. Contempló sus tierras por un momento antes de volverse hacia Sofía. ¿Y qué garantía tengo de que esto no es solo una historia elaborada?, preguntó con cautela. No sería la primera persona rica que viene con grandes promesas. Sofía no pareció ofenderse por la pregunta. En cambio, extrajo una tablet de su bolso y la encendió. Esperaba esta pregunta, don Eduardo, respondió con calma. Aquí tengo fotografías y videos de nuestro centro, testimonios de familias y todos los documentos legales de la fundación. También puede llamar a cualquiera de estos contactos. Le pasó una lista impresa. Son médicos, terapeutas y familias que trabajan con nosotros. Eduardo tomó la tablet y comenzó a deslizar el dedo por las imágenes. Niños en sillas de ruedas sonriendo mientras acariciaban caballos. Jóvenes con prótesis aprendiendo a montar. Instalaciones modernas pero acogedoras donde los animales parecían tan bien cuidados como los pacientes. Una fotografía en particular captó su atención. Una niña de unos 10 años, con evidentes signos de parálisis cerebral, montando un caballo palomino que caminaba con una ligera cojera. La expresión de pura alegría en el rostro de la pequeña era innegable. Este caballo, comenzó Eduardo, señalando la imagen. Luna, completó Sofía. Tiene una malformación congénita en su pata delantera derecha. Fue nuestra primera experiencia con un caballo con limitaciones físicas. Los resultados superaron todas nuestras expectativas. La niña que ve ahí, Mariana, no había hablado en 3 años antes de conocer a Luna. Ahora no para de hablar sobre su caballo. Eduardo dejó la tablet sobre la mesa, profundamente impactado por lo que acababa de ver. Se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana, dándole la espalda a Sofía mientras ordenaba sus pensamientos. ¿Por qué no mencionó todo esto desde el principio?, preguntó finalmente, volviéndose hacia ella. Sofía suspiró, mostrando por primera vez una vulnerabilidad
que no había dejado entrever hasta ahora. La gente reacciona de manera diferente cuando saben quién soy, explicó. Algunos se deshacen en halagos buscando favores. Otros se vuelven suspicaces pensando que quiero aprovecharse de ellos. Prefiero que me conozcan primero como persona, no como un nombre en los periódicos de negocios. Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Él mismo había experimentado cómo las relaciones cambiaban a medida que su fortuna crecía. Una última pregunta, Sofía, dijo, volviendo a la formalidad del nombre de pila. De todos los caballos con lesiones en México, ¿por qué venir específicamente por Valiente? La expresión de Sofía cambió sutilmente, y Eduardo supo instintivamente que estaba llegando al núcleo de la verdad, porque no es cualquier caballo andaluz, respondió ella. Es descendiente directo de Centella, ¿no es así? Eduardo no pudo ocultar su asombro. Centella había sido el semental fundador de su línea de cría, un caballo legendario que pocos recordaban ya. ¿Cómo sabe eso? Esa información no estaba en el anuncio. Sofía sonrió con una mezcla de nostalgia y tristeza. Porque mi abuelo, Santiago Álvarez, fue quien le vendió a Centella hace 30 años, reveló finalmente. Y antes de morir el año pasado, me hizo prometerle que si alguna vez encontraba un descendiente de Centella, haría lo posible por recuperarlo para nuestra familia. Eduardo se dejó caer pesadamente en el sillón, el impacto de la revelación claramente visible en su rostro. Santiago Álvarez, un nombre que no había escuchado en años, pero que permanecía grabado en su memoria tan claramente como el día en que lo conoció. Santiago, murmuró, casi para sí mismo. El viejo Santiago, por todos los santos, debía haberlo sospechado cuando dijo que era de Michoacán. Tiene sus mismos ojos. Sofía asintió suavemente. Me lo dicen a menudo. Él siempre insistió en que heredé más que sus ojos. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Su terquedad, principalmente. Eduardo se pasó una mano por el rostro, como si intentara reorganizar sus pensamientos. Santiago Álvarez fue mucho más que la persona que me vendió a Centella, dijo finalmente. Fue mi mentor, el hombre que me enseñó casi todo lo que sé sobre caballos. ¿Nunca le habló de mí? Constantemente, confesó Sofía. El joven Eduardo esto, el testarudo Eduardo aquello. Crecí escuchando historias sobre usted, aunque nunca con su apellido. Solo Eduardo, como si debiera saber exactamente de quién hablaba. Hizo una pausa. No fue hasta que empecé a investigar sobre descendientes de Centella que conecté todas las piezas. Eduardo se levantó nuevamente, incapaz de contener la energía que estas revelaciones habían despertado en él. Caminó hasta un aparador de madera tallada y extrajo una botella de tequila añejo y 2 vasos pequeños. Creo que necesitamos algo más fuerte que limonada para esta conversación, dijo, sirviendo el licor ámbar. Si no le importa... Sofía aceptó el vaso con un gesto de agradecimiento. En absoluto. Mi abuelo también decía que las verdades importantes deben regarse con buen tequila. Eduardo sonrió por primera vez desde que habían entrado a la casa, un gesto genuino que transformó su rostro severo. Eso suena exactamente como algo que Santiago diría. Levantó su vaso. Por Santiago Álvarez, un hombre entre hombres. Por mi abuelo, respondió Sofía, y ambos bebieron. El tequila descendió cálido por la garganta de Eduardo, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. ¿Sabe cómo conocí a su abuelo?, preguntó volviendo a sentarse. Yo tenía 22 años, terco y arrogante como solo se puede ser a esa edad.
Había juntado cada peso que tenía para comprar mi primer caballo de calidad en una subasta en Guadalajara. Estaba tan concentrado en aparentar que sabía lo que hacía que casi compro un semental con claros problemas de carácter. Sofía lo escuchaba atentamente, reconociendo elementos de historias que había escuchado antes, pero desde otra perspectiva. Santiago estaba allí, continuó Eduardo. Un hombre ya mayor entonces, con esa mirada que parecía atravesarte. Me detuvo justo cuando iba a hacer mi oferta. «Ese caballo te matará antes de que termine el mes», me dijo sin más. Me ofendí, por supuesto. ¿Quién era este viejo para decirme qué hacer? Pero había algo en su forma de hablar, una autoridad natural, que no admitía discusión, completó Sofía, familiarizada con esa cualidad de su abuelo. Exactamente. Eduardo asintió. Me sacó de allí prácticamente arrastrándome y me llevó a conocer a Centella. Este es un caballo para un hombre que quiere construir algo, me dijo. Costaba 3 veces lo que yo tenía, pero Santiago me ofreció un trato. Me lo vendería por lo que yo pudiera pagar, con la condición de que le demostrara en un año que merecía tener un animal así. Eduardo se levantó nuevamente, incapaz de mantenerse quieto con tantas emociones revividas. Se acercó a una de las fotografías en la pared, donde un joven Eduardo aparecía junto a un magnífico caballo negro y un hombre mayor de rostro curtido por el sol. Santiago y Centella, murmuró Sofía, acercándose también a la fotografía. Tenemos una copia de esta misma foto en la casa de mi madre. Fue tomada el día que Santiago vino a reconocer que había cumplido mi parte del trato, explicó Eduardo. Visité su rancho en Michoacán cada mes durante ese año, aprendiendo todo lo que podía. Fue duro. Santiago no era un maestro indulgente, pero lo que aprendí de él sentó las bases de todo esto. Hizo un gesto abarcando la hacienda. Sofía observó la fotografía con renovado interés. Siempre había conocido esa imagen, pero verla aquí, en la casa de Eduardo, le daba un nuevo significado. Mi abuelo siempre dijo que usted fue el hijo que nunca tuvo, comentó en voz baja. Eduardo pareció sorprendido por esta revelación. Nunca me lo dijo directamente, respondió con voz ronca, aunque supongo que lo demostró a su manera. Hizo una pausa, como si dudara en preguntar algo. ¿Qué pasó con él? Perdimos contacto hace unos 15 años. Le escribí varias veces, pero nunca respondió. La expresión de Sofía se ensombreció. El accidente, dijo simplemente. Un caballo asustado, una caída mala, sobrevivió, pero la lesión en su columna lo dejó en silla de ruedas. Se volvió diferente. Orgulloso como era, cortó contacto con casi todos sus antiguos amigos. No quería que lo vieran así. Eduardo cerró los ojos un momento, asimilando la información. «Maldito viejo testarudo», murmuró con afecto dolido. «Debió haberme dicho. Yo habría...» «Lo sé», lo interrumpió Sofía con gentileza. Él también lo sabía. Por eso no se lo dijo. Se produjo un silencio cargado de emociones no expresadas, de años perdidos y conexiones interrumpidas. Fue después del accidente que empezó a hablar más de usted, continuó Sofía finalmente, y de Centella. Se volvió casi una obsesión para él seguir el linaje de ese caballo. Cuando su salud comenzó a deteriorarse el año pasado, me hizo prometerle que intentaría recuperar a uno de los descendientes. Eduardo la miró fijamente, comprendiendo ahora la verdadera motivación detrás de su visita. Entonces no es solo por su programa de terapia, dijo, una afirmación más que una pregunta. Es por cumplir la última voluntad de Santiago. Es por ambas cosas.
respondió Sofía con honestidad. Mi fundación es real y nuestro programa con caballos con discapacidades también. Pero sí, encontrar a un descendiente de Centella se convirtió en una misión personal. Hizo una pausa. Cuando vi el anuncio de Valiente, supe que era el destino. Eduardo se dirigió nuevamente hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz brillante del exterior. Cuando se volvió, su expresión era indescifrable. Sofía, hay algo que debes saber sobre Valiente antes de que continuemos con esta conversación, dijo con gravedad. Algo que no mencioné en el anuncio, pero que podría cambiar su interés en él. Sofía se tensó visiblemente, preparándose para lo que fuera que Eduardo estuviera a punto de revelar. Su expresión, antes abierta y emotiva por los recuerdos compartidos, se volvió cauta. Lo escucho, dijo con voz firme. Eduardo regresó a su asiento, tomando un momento para organizar sus pensamientos. Cuando habló, su voz tenía un tono de confesión. Valiente no es simplemente un descendiente de Centella, comenzó. Es el último, el absolutamente último de su linaje directo. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir? Seguramente hay otros descendientes, otras ramas de la familia. Eduardo negó con la cabeza. No de línea directa. Valiente es hijo de Tormenta, que era hijo de Negro, hijo directo de Centella, explicó, enumerando la genealogía con sus dedos. Mantuve la línea pura, siguiendo las enseñanzas de Santiago. Cada generación, solo un semental seleccionado continuaba el legado. Se levantó nuevamente, incapaz de permanecer quieto durante esta explicación. Hace 2 años, antes del accidente de Valiente, tomé una decisión, continuó. Tenía planes de expandir el negocio de cría, aprovechar la reputación que Valiente estaba construyendo en las competencias. Almacenamos su semen para inseminación artificial, siguiendo todos los protocolos para preservar el linaje. Sofía asintió, siguiendo la lógica de la historia hasta ahora. Un procedimiento estándar en cría de caballos de élite, comentó. Exacto, confirmó Eduardo. Pero entonces ocurrió el accidente y todo cambió. Su voz se tornó más grave. Unas semanas después, cuando ya sabíamos que Valiente nunca volvería a competir, hubo un incendio en las instalaciones donde guardábamos el material genético. Lo perdimos todo. Hizo una pausa y el peso de esta pérdida se sintió en la habitación como una presencia física. Eso es devastador, murmuró Sofía, comprendiendo las implicaciones. Pero seguramente habría otras opciones, otros descendientes menos directos que pudieran... Intenté todo, la interrumpió Eduardo. Busqué compradores anteriores de potros que había vendido. Traté de rastrear cada rama colateral del árbol genealógico, pero por una razón u otra, ninguno había continuado la línea. Algunos habían sido castrados para competir, otros murieron sin dejar descendencia, algunos simplemente desaparecieron del radar. Suspiró profundamente. El destino tiene un sentido del humor cruel, Sofía. 30 años construyendo un legado para que termine con un salto mal calculado. Sofía permaneció en silencio, procesando esta nueva información. Sus dedos jugueteaban distraídamente con el borde de su vaso de tequila. Pero eso no explica por qué querría venderlo por $1, dijo finalmente, levantando la mirada. Si es el último, tendría sentido que quisiera mantenerlo aquí, cerca de usted, hasta el final. Eduardo la miró directamente a los ojos, y por primera vez Sofía vio claramente el dolor que había estado ocultando bajo su exterior estoico. Porque cada día que lo veo cojear por el establo, me rompe un poco más, confesó con voz quebrada.
porque Valiente no es solo un caballo para mí, ni siquiera solo el último descendiente de Centella. Es el símbolo viviente de todo por lo que he trabajado, de las lecciones que Santiago me enseñó, de los sueños que construí. Hizo una pausa para recuperar la compostura. Y verlo así, reducido a una sombra de lo que fue, es como ver mi propia vida desperdiciada. Sofía se levantó y se acercó a Eduardo, colocando una mano sobre su hombro en un gesto de comprensión. No está desperdiciada, dijo con firmeza, y Valiente todavía tiene mucho que ofrecer. Eduardo cubrió la mano de Sofía con la suya por un breve momento, agradeciendo el gesto antes de apartarse y recuperar su postura formal. Ahora entiende por qué necesitaba saber exactamente a dónde iría, dijo. No es solo un caballo manco lo que estoy entregando, es el final de un capítulo importante de mi vida. Sofía asintió, la determinación brillando en sus ojos. Lo entiendo perfectamente, don Eduardo. Y le prometo que en nuestro centro, Valiente no será visto como el final de algo, sino como el comienzo de algo nuevo. Eso espero, respondió Eduardo, aunque la duda persistía en su voz. Pero hay algo más que debo mostrarle antes de tomar una decisión final. Se dirigió hacia un armario antiguo en la esquina de la habitación y extrajo una caja de madera tallada. La colocó sobre la mesa con cuidado reverencial. Santiago me dio esta caja el día que me entregó a Centella, explicó mientras la abría. Me dijo que contenía el verdadero valor del caballo, algo mucho más importante que sus premios o su capacidad para competir. Dentro de la caja había un cuaderno de cuero desgastado, amarillento por los años, y una pequeña bolsa de tela. Este es el diario de cría que Santiago mantuvo por años, dijo Eduardo, pasando las páginas con cuidado. Contiene observaciones sobre Centella, sus ancestros, sus peculiaridades, tratamientos para enfermedades específicas de la línea, conocimiento acumulado por generaciones de criadores. Sofía tomó el cuaderno con reverencia, reconociendo la letra de su abuelo en las páginas. «Esto es invaluable», murmuró, pasando las páginas lentamente. «Nunca supe que existía algo así». Santiago era un hombre de muchos secretos, comentó Eduardo con una pequeña sonrisa. Pero esto, dijo tomando la pequeña bolsa de tela, es quizás el secreto más grande de todos. Abrió la bolsa y dejó caer su contenido en la palma de su mano. Una antigua moneda de plata, tan desgastada que apenas se distinguían sus marcas. Santiago me contó que esta moneda había pasado por su familia durante generaciones, siempre acompañando al semental principal de su línea de cría, explicó Eduardo. Según la historia familiar, era una moneda española del siglo XVII y pertenecía al conquistador que trajo el primer ancestro de Centella a México. Sofía observó la moneda con fascinación, otro fragmento del pasado de su abuelo que nunca había conocido. ¿Por qué no me habló nunca de esto?, se preguntó en voz alta. Quizás porque esta tradición estaba destinada a ser transmitida de maestro a aprendiz, no de abuelo a nieta, sugirió Eduardo, aunque sin certeza. O quizás porque después de su accidente pensó que esta parte de su legado había terminado. Volvió a guardar la moneda en la bolsa y la sostuvo en su mano por un momento, como sopesando literalmente la historia que contenía. Santiago me dijo que el verdadero precio de Centella era esta moneda, continuó. No el dinero que pagué, sino la responsabilidad de mantener vivo lo que esta moneda representaba: tradición, excelencia, respeto por el pasado mientras se mira hacia el futuro. Extendió la mano, ofreciéndole la bolsa a Sofía. Y ahora, si acepta a Valiente,
Esta responsabilidad pasaría a usted. Sofía miró la pequeña bolsa en la mano extendida de Eduardo, comprendiendo el verdadero peso de lo que le estaba ofreciendo. No era solo un caballo, ni siquiera solo un legado familiar. Era una conexión con su abuelo que nunca había esperado encontrar, una continuación de algo que había creído perdido. Don Eduardo, comenzó, pero fue interrumpida por un golpe en la puerta. Ramiro apareció en el umbral, su expresión preocupada. «Disculpe la interrupción, patrón», dijo apresuradamente, «pero es valiente, algo no está bien». Eduardo se puso de pie inmediatamente, la preocupación reemplazando cualquier otra emoción en su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó, ya dirigiéndose hacia la puerta. «No lo sé exactamente», respondió Ramiro. «Está inquieto, no deja de golpear la puerta de su compartimento y parece que tiene fiebre». Eduardo y Sofía intercambiaron una mirada rápida antes de seguir a Ramiro hacia los establos. La conversación sobre el pasado y el futuro tendría que esperar. El presente demandaba su atención inmediata, y el último descendiente de Centella podría estar en peligro. El establo estaba sumido en una penumbra inquietante cuando Eduardo y Sofía llegaron, siguiendo los pasos apresurados de Ramiro. El olor característico a heno y caballos ahora se mezclaba con otro más acre, el del sudor equino provocado por el estrés. Los relinchos agitados de Valiente resonaban entre las paredes de madera, alarmando a los otros caballos que respondían con sus propios sonidos nerviosos. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Eduardo mientras se apresuraban por el pasillo central. «Lo noté hace unos 20 minutos», respondió Ramiro. «Al principio pensé que era solo inquietud, pero luego comenzó a golpear la puerta y a sudar profusamente». Cuando llegaron al compartimento de Valiente, Eduardo sintió que el corazón se le encogía. El magnífico animal negro estaba claramente angustiado. Su pelaje brillaba húmedo por el sudor. Sus flancos se expandían y contraían con respiraciones rápidas y superficiales, y golpeaba repetidamente el suelo con su pata delantera, un comportamiento que Eduardo nunca había visto en él. «Dios mío», murmuró, acercándose a la puerta del compartimento. «¿Has llamado al veterinario?». «Sí, patrón», confirmó Ramiro. «El doctor Velasco dice que está atendiendo una emergencia en el rancho González, pero vendrá en cuanto pueda. Tardará al menos 1 hora». Eduardo maldijo por lo bajo. 1 hora podría ser demasiado tiempo si Valiente estaba sufriendo de lo que él temía: un cólico. Las obstrucciones intestinales eran potencialmente fatales para los caballos, y cada minuto contaba. Para su sorpresa, Sofía ya había abierto la puerta del compartimento y entraba con movimientos lentos pero seguros. «Señorita Álvarez, tenga cuidado», advirtió Ramiro. «Está muy alterado». Pero Sofía parecía saber exactamente lo que hacía. Se acercó a Valiente hablándole en voz baja y constante, palabras tranquilizadoras en un tono que parecía tener un efecto inmediato en el animal. Cuando estuvo a su lado, colocó una mano en su cuello, sintiendo su pulso mientras la otra recorría su flanco. «Está muy caliente», comentó más para sí misma que para los hombres que observaban. «Y su pulso está acelerado». Continuó examinándolo metódicamente, sus manos moviéndose con la confianza de alguien que ha hecho esto cientos de veces. «¿Cree que sea cólico?», preguntó Eduardo, acercándose cautelosamente. Sofía negó con la cabeza mientras se agachaba para examinar las patas de Valiente. «No muestras los signos típicos, no está intentando revolcarse, ni patea su vientre». Sus manos recorrieron la pata lesionada, deteniéndose en ciertos puntos. «Don Eduardo»,
¿Cuándo fue la última vez que le administraron analgésicos? La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Hace unas 3 semanas. El veterinario sugirió reducir la dosis gradualmente, ya que la fase aguda de la lesión había pasado. Sofía asintió como confirmando una sospecha. Creo que está experimentando un repunte de dolor, dijo. Probablemente exacerbado por nuestra visita anterior, la actividad inusual, el estrés de conocer a extraños. Se interrumpió al notar algo en la pata de Valiente. Hay inflamación aquí, bastante reciente. Se incorporó y se dirigió a Eduardo con autoridad profesional, que contrastaba con su actitud más reservada de antes. Necesito fenilbutazona o flunixin, si tiene. También vendas frías y, si es posible, árnica o algún antiinflamatorio natural. Eduardo y Ramiro intercambiaron miradas de sorpresa. Tenemos todo eso en el botiquín veterinario, dijo Eduardo. Ramiro, tráelo inmediatamente. Luego se volvió hacia Sofía. ¿Tiene experiencia veterinaria? No oficialmente, respondió ella, volviendo a acariciar el cuello de Valiente para calmarlo. Pero crecí ayudando a mi abuelo con sus caballos, y ahora superviso los cuidados de 15 ejemplares en nuestro centro. He visto suficientes crisis para reconocer los síntomas. Ramiro regresó con un maletín grande de primeros auxilios veterinarios. Sofía lo abrió con familiaridad, examinando rápidamente los contenidos hasta encontrar lo que buscaba. Esto servirá, dijo, extrayendo un frasco y una jeringa. ¿Me ayuda a sujetarlo? Entre los 3 lograron administrar la medicación y aplicar vendas frías en la zona inflamada. Valiente, aunque todavía inquieto, parecía responder positivamente al tratamiento. Su respiración comenzó a normalizarse y los golpes contra el suelo disminuyeron. «Es impresionante», comentó Eduardo mientras observaba a Sofía trabajar. La mayoría de la gente que conozco habría entrado en pánico o, en el mejor de los casos, esperado al veterinario. Sofía sonrió ligeramente mientras seguía monitoreando los signos vitales de Valiente. Mi abuelo siempre decía que esperar a que llegue el experto puede costar una vida. Me enseñó a actuar primero y dudar después cuando se trata de animales en sufrimiento. Hizo una pausa, recordando. De hecho, su consejo era: médico que cura con duda, no cura sepultura. Eduardo rió entre dientes, reconociendo inmediatamente la frase. Santiago y sus refranes, dijo con nostalgia. Tenía uno para cada situación. Sofía asintió, sin apartar la mirada de Valiente, especialmente para regañarme cuando hacía algo mal. Tenía 12 años la primera vez que me permitió administrar una inyección a un caballo. Estaba tan nerviosa que casi dejó caer la jeringa. «Mano firme, corazón firme», me gritó. «Un caballo sabe cuando tienes miedo antes que tú mismo». Eduardo la observó con una nueva apreciación. Esta mujer, a quien horas antes había tomado por una simple compradora adinerada, revelaba capas de experiencia y conocimiento que solo podían venir de años de trabajo directo con caballos. Ramiro, que había estado observando la escena con interés, se aclaró la garganta. «Si no me necesitan más, iré a revisar las cercas del potrero sur antes de que oscurezca», dijo. «Ve, Ramiro», asintió Eduardo. «Y gracias por avisar tan rápido». Cuando el capataz se retiró, Eduardo y Sofía quedaron solos con Valiente, cuyo estado mejoraba visiblemente. El caballo ahora estaba más tranquilo, permitiendo que Sofía continuara sus cuidados sin resistencia. «Hay algo que no entiendo», dijo Eduardo finalmente, rompiendo el silencio. «Si creció rodeada de caballos, con Santiago como maestro, ¿cómo terminó en el mundo de la tecnología? Parece un camino muy distinto».
La pregunta hizo que Sofía detuviera momentáneamente sus movimientos. Cuando respondió, su voz tenía un matiz diferente, más personal. A veces no elegimos nuestros caminos, don Eduardo. A veces los caminos nos eligen a nosotros. Eduardo observó con atención a Sofía, intrigado por la melancolía que había detectado en su voz. Valiente, más calmado ahora, permitía que ella continuara revisando su condición con manos expertas. ¿A qué se refiere con que los caminos la eligieron a usted?, preguntó Eduardo suavemente, sintiendo que había tocado un tema sensible. Sofía permaneció en silencio unos momentos, como decidiendo cuánto compartir. Finalmente, sin dejar de atender a Valiente, comenzó a hablar. «Mi padre murió cuando yo tenía 8 años», dijo con voz controlada. «Un accidente en la carretera. Mi madre quedó devastada, con 3 hijos y un rancho que apenas producía lo suficiente para mantenernos». Acarició el cuello de Valiente mientras continuaba. «Mi abuelo Santiago se mudó con nosotros entonces. Fue él quien mantuvo a flote el rancho y quien me enseñó todo sobre los caballos. Yo lo seguía a todas partes, absorbiendo cada palabra, cada lección», sonrió ante el recuerdo. «Para cuando cumplí 15 años, podía reconocer una cojera a 100 metros de distancia y sabía exactamente qué hierba medicinal usar para cada dolencia». Se incorporó, satisfecha con la mejoría de Valiente, y miró a Eduardo directamente. Pero también era buena con los números y la ciencia. «Mi maestro de secundaria convenció a mi madre para que me enviara a un programa especial en Ciudad de México, una beca completa para estudiantes rurales con potencial académico». Hizo una pausa. «Mi abuelo fue quien insistió en que aceptara. Los caballos siempre estarán aquí», me dijo, «pero la oportunidad de educarte no volverá». Eduardo asintió, imaginando al viejo Santiago dando ese consejo. Era exactamente el tipo de sabiduría práctica que caracterizaba al hombre que él había conocido. «La tecnología no era mi plan», continuó Sofía. «Estudié ingeniería biomédica pensando en volver y aplicar esos conocimientos en medicina veterinaria. Pero durante mi último año, desarrollé un software para analizar patrones de movimiento en pacientes con problemas motores». Sus ojos se iluminaron al recordar. Era solo un proyecto universitario, pero llamó la atención de algunos inversores. De repente, tenía ofertas de financiamiento y propuestas de colaboración, y así nació Tecnologías Rivero, concluyó Eduardo. «No de inmediato», corrigió Sofía. «Primero trabajé para otras empresas, aprendiendo el negocio desde adentro. Fueron años intensos, donde apenas tenía tiempo para visitar el rancho». Su expresión se ensombreció ligeramente. «Para cuando fundé mi propia empresa a los 32, mi abuelo ya había sufrido su accidente». Valiente relinchó suavemente, como si percibiera la emoción en su voz. Sofía le respondió con una caricia tranquilizadora. «Fue entonces cuando mi camino dio otro giro inesperado», continuó. «La condición de mi abuelo me hizo ver la tecnología desde otra perspectiva, no solo como un negocio, sino como una herramienta para mejorar vidas. Empecé a desarrollar aplicaciones para personas con movilidad reducida, sistemas de apoyo para terapeutas». Hizo una pausa. «Y un día, mientras observaba a mi abuelo mirar con nostalgia hacia los establos que ya no podía visitar, tuve la idea de la fundación». «Nuevos caminos», murmuró Eduardo. «Exacto», asintió Sofía. «Al principio era solo un centro pequeño, casi experimental. Combinaba mi conocimiento tecnológico con mi amor por los caballos. Diseñamos monturas especiales, sistemas de soporte, aplicaciones para monitorear el progreso de los pacientes». Su rostro se iluminó al hablar de su proyecto.
Mi abuelo vivió lo suficiente para ver los primeros resultados. Nunca olvidaré su expresión cuando trajimos a los primeros niños. Eduardo podía imaginarlo perfectamente. El viejo Santiago, confinado a una silla de ruedas, pero con los ojos brillantes, viendo a los pequeños experimentar la libertad que solo un caballo puede ofrecer. Una forma perfecta de honrar su legado, comentó. Eso esperaba, respondió Sofía, pero siempre sentí que faltaba algo. No fue hasta sus últimos días que entendí qué era. Miró hacia Valiente, que ahora descansaba tranquilo. Hablaba constantemente de Centella y su linaje, de cómo usted había continuado lo que él había comenzado. Sentía que esa parte de su vida había quedado incompleta. Ambos guardaron silencio por un momento, observando al caballo que representaba la culminación de décadas de cuidadosa selección y cría, un animal que, a pesar de su lesión, emanaba nobleza y elegancia. ¿Sabe?, dijo Eduardo finalmente. Santiago me contó una vez que cada gran criador debe enfrentar un momento donde decide si su trabajo es sobre el pasado o sobre el futuro. Hizo una pausa, recordando. Puedes criar por nostalgia, intentando recrear lo que fue, me dijo. O puedes criar por visión, imaginando lo que podría ser. Sofía lo miró con interés. ¿Y usted qué decidió? Durante años creí que estaba eligiendo el futuro, respondió Eduardo con una sonrisa irónica. Mejorando la línea, creando campeones cada vez más extraordinarios. Pero ahora me pregunto si todo el tiempo estuve aferrado al pasado, a lo que Centella representaba, a lo que Santiago me enseñó. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió la conversación. Por la ventana del establo vieron llegar una camioneta blanca con el logotipo de una clínica veterinaria. El doctor Velasco, dijo Eduardo. Llegó antes de lo esperado. El veterinario, un hombre de mediana edad con expresión eficiente, entró al establo cargando su maletín. Saludó a Eduardo con familiaridad y dirigió una mirada curiosa a Sofía. «Don Eduardo», dijo, «Ramiro me dijo que era urgente, pero veo que el paciente está más tranquilo de lo que esperaba». «Gracias a la señorita Álvarez», respondió Eduardo, haciendo un gesto hacia Sofía. «Ya le administró fenilbutazona y aplicó vendas frías». Su diagnóstico fue un repunte de dolor e inflamación en la lesión antigua. El doctor Velasco alzó las cejas, claramente sorprendido, mientras estrechaba la mano de Sofía. «Impresionante», comentó. «¿Es usted veterinaria?» «No oficialmente», respondió ella, «pero tengo experiencia con casos similares en nuestro centro de terapia ecuestre». El veterinario asintió y procedió a examinar a Valiente, confirmando las observaciones de Sofía y aprobando el tratamiento que había aplicado. «Ha hecho exactamente lo que yo habría recomendado», dijo finalmente, «aunque sugeriría mantener la medicación por al menos 3 días y limitar completamente el movimiento durante 48 horas». «¿Considera que fue provocado por actividad excesiva hoy?», preguntó Eduardo. «Es probable», asintió el veterinario. Las lesiones de tendón como la suya pueden parecer estables y luego inflamarse con cambios en la rutina, el clima o incluso el estrés emocional. Los caballos son criaturas increíblemente sensibles. Mientras el doctor Velasco preparaba una inyección adicional para Valiente, Eduardo observó a Sofía. Su expresión era de genuina preocupación y sus ojos no se apartaban del caballo. No era la mirada de alguien calculando el valor de una inversión, sino la de una persona que ya había establecido un vínculo con el animal. «Doctor», dijo Eduardo, «¿cuál es su opinión sobre trasladar a Valiente a otro lugar?»
hipotéticamente hablando. El veterinario reflexionó mientras administraba la inyección. «Depende de la distancia y las condiciones», respondió. «Ciertamente no recomendaría moverlo en su estado actual. Pero con el tratamiento adecuado y precauciones suficientes, en unas 2 semanas podría ser posible, siempre que el destino ofrezca instalaciones apropiadas para su condición». Sofía y Eduardo intercambiaron una mirada significativa. «Entiendo», dijo Eduardo. «Gracias, doctor». Cuando el veterinario terminó su trabajo y se retiró, Eduardo y Sofía quedaron nuevamente solos con Valiente. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas del establo. La crisis inmediata había pasado, pero había dejado tras de sí una nueva realidad que ambos necesitaban procesar. «Parece que nuestra conversación sobre el futuro de Valiente acaba de complicarse», comentó Eduardo, rompiendo el silencio. «O quizás se ha aclarado», respondió Sofía, su voz serena pero decidida. «Don Eduardo, después de lo que he visto hoy, estoy más convencida que nunca de que Valiente pertenece a nuestro programa. No solo por el legado de mi abuelo, sino porque realmente creo que podemos ofrecerle una vida con propósito». Se acercó al caballo, que ahora dormitaba bajo los efectos de la medicación, y acarició suavemente su frente. «Pero también entiendo que no puede ser trasladado de inmediato. Y francamente, después de conocerlo a usted y ver su conexión con él, no me sentiría bien simplemente llevándomelo sin más». Eduardo la miró con curiosidad, esperando que continuara. «Tengo una propuesta», dijo Sofía, enfrentando su mirada. «Una que creo que honraría tanto el legado de mi abuelo como su dedicación a este extraordinario animal». «Lo escucho», dijo Eduardo, intrigado por la seguridad que Sofía proyectaba. Ella tomó aire, como ordenando sus pensamientos antes de hablar. «Propongo una transición, no una separación», comenzó. «Valiente necesitará tiempo para recuperarse de este episodio y luego para adaptarse a la idea de un traslado. Mientras tanto, usted podría venir a Ciudad de México para conocer nuestras instalaciones, ver de primera mano cómo trabajamos con los niños y con los otros caballos». Se acercó un paso más, su entusiasmo haciéndose evidente en su voz. «Pero eso es solo el comienzo. Lo que realmente propongo es una colaboración, don Eduardo. No quiero simplemente comprar a Valiente. Quiero que usted sea parte de su nueva vida, de su nuevo propósito». Eduardo frunció el ceño, intrigado pero cauto. «¿A qué se refiere exactamente con colaboración?» «A una asociación formal entre su hacienda y nuestra fundación», explicó Sofía. «Valiente sería el primero, pero no necesariamente el último. Podríamos desarrollar un programa específico de cría y entrenamiento de caballos para terapia, utilizando sus conocimientos y experiencia». Eduardo cruzó los brazos, evaluando la propuesta con mirada crítica. «¿Y qué ganaría yo con esto, además de ver a Valiente ocasionalmente?» Sofía sonrió, como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. «Un nuevo propósito para su hacienda, don Eduardo. Un legado que va más allá de las competencias y los trofeos», hizo una pausa. «Y desde una perspectiva práctica, un nuevo modelo de negocio. Los caballos para terapia están en alta demanda, y pocos criadores se especializan en ellos. Con su reputación y mis conexiones, podríamos crear algo verdaderamente único». Eduardo caminó lentamente hacia la puerta del establo, contemplando el atardecer que teñía el cielo de naranja y púrpura. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, despertando posibilidades que nunca había considerado.
Mi abuelo solía decir que los mejores negocios son aquellos donde ambas partes sienten que han ganado más de lo que esperaban, comentó Sofía, uniéndose a él en la puerta. No estoy ofreciéndole caridad, don Eduardo. Le estoy ofreciendo una sociedad. Eduardo se volvió para mirarla, viendo ahora claramente la combinación de la astucia de Santiago y una visión empresarial moderna que claramente era propia de Sofía. Déjeme ver si entiendo, dijo. Usted propone que yo conserve la propiedad parcial de Valiente, que colabore en el desarrollo de un programa de cría especializado y que eventualmente esto se convierta en una nueva línea de negocio para mi hacienda. Exactamente, asintió Sofía. Valiente no sería el fin de un legado, sino el comienzo de uno nuevo, un puente entre lo que mi abuelo comenzó, lo que usted construyó y lo que podríamos crear juntos. Eduardo se frotó la barbilla, pensativo. Es una propuesta interesante, debo admitirlo, pero hay detalles prácticos que considerar. Mi hacienda está aquí, su fundación en Ciudad de México, son más de 500 kilómetros. La distancia no es un obstáculo insuperable, respondió Sofía. No en estos tiempos. Podemos establecer un programa de visitas regulares, videoconferencias para seguimiento y quizás, eventualmente, una extensión de nuestro programa aquí mismo, en Jalisco. Sus ojos brillaron con la emoción de esta nueva idea. Imaginé un centro satélite de nuevos caminos, aquí en su hacienda. Niños de comunidades rurales que normalmente no tendrían acceso a estas terapias. Caballos entrenados específicamente para este propósito, descendientes de nuevas líneas que usted desarrollaría. Eduardo no pudo evitar sentirse contagiado por su entusiasmo. La imagen que Sofía pintaba era poderosa. Su hacienda, que siempre había sido un lugar de negocios y competencia, transformada en un espacio de sanación y esperanza. Suena casi demasiado bueno para ser cierto, dijo con una mezcla de interés y escepticismo. Le aseguro que no es un sueño imposible, respondió Sofía. Mi fundación cuenta con el respaldo financiero necesario y su experiencia y reputación son invaluables. Juntos podríamos hacer algo verdaderamente significativo. Eduardo asintió lentamente, comenzando a ver el mérito en la propuesta. Sin embargo, aún quedaba una duda fundamental. Todo esto suena bien en teoría, Sofía. Pero sigue siendo un cambio radical para mi hacienda, para mi forma de vida, hizo una pausa. ¿Cómo puedo estar seguro de que funcionará? Sofía consideró la pregunta con seriedad. No puede estarlo, respondió con honestidad. No hay garantías absolutas en ningún emprendimiento, pero puedo mostrarle evidencia de lo que ya hemos logrado. Presentarle a las familias cuyas vidas han cambiado gracias a nuestro programa. Se acercó un paso más. Y podemos comenzar gradualmente. Valiente sería nuestro proyecto piloto, nuestra prueba de concepto. El sol finalmente desapareció tras las montañas, sumiendo el establo en una penumbra azulada. Ramiro apareció con una lámpara, iluminando el espacio. ¿Todo bien, patrón?, preguntó notando la intensidad de la conversación. Sí, Ramiro, gracias, respondió Eduardo. ¿Podrías pedir a Lucía que prepare la habitación de huéspedes? Creo que la señorita Álvarez se quedará esta noche. Sofía pareció sorprendida por esta decisión. No quiero imponerme, don Eduardo. Puedo buscar un hotel en el pueblo. ¡Nonsense!, la interrumpió Eduardo, usando deliberadamente la palabra en inglés con una sonrisa. Ya es tarde y tenemos mucho que discutir. Además, querrá ver cómo amanece Valiente mañana. ¿No es así? Sofía asintió agradecida. Es muy amable.
Y sí, me gustaría monitorearlo durante la noche si no le importa. Ramiro se retiró para cumplir con el encargo, dejándolos nuevamente solos con Valiente, que ahora descansaba tranquilo. Hay una condición más para esta potencial colaboración, dijo Eduardo, su tono más serio. Una que es innegociable. Sofía lo miró expectante, preparada para cualquier exigencia razonable. Usted mencionó que Santiago le hizo prometer que recuperaría un descendiente de Centella para su familia. Continuó Eduardo. Quiero saber exactamente qué le dijo. Palabra por palabra, si es posible. La petición parecía extraña, pero Sofía entendió la importancia que tenía para Eduardo. Se tomó un momento para recordar con precisión. Fue 3 días antes de que falleciera, comenzó, su voz suavizándose con el recuerdo. Estaba muy débil, pero extraordinariamente lúcido. Me llamó a su lado y me tomó la mano. Sofía, me dijo, hay algo que necesito que hagas cuando ya no esté. Hizo una pausa, recordando cada palabra con cuidado. La sangre de Centella sigue viva, me dijo. Eduardo ha mantenido la línea pura como le enseñé. Encuentra uno de sus descendientes, tráelo de vuelta a nuestra familia. No por mí, no por el pasado, sino por el futuro. Esos caballos nacieron para servir, no solo para ganar. Eduardo cerró los ojos, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Eso suena exactamente como algo que Santiago diría, murmuró. Siempre pensando en el propósito más alto, en el significado más profundo. Abrió los ojos y miró directamente a Sofía, con una nueva resolución en su mirada. Muy bien, Sofía Álvarez Rivero. Acepto su propuesta, con algunas condiciones que discutiremos mañana con más detalle. Extendió su mano. Pero por ahora, considere que tenemos un acuerdo preliminar. Sofía tomó su mano, sellando el pacto con un apretón firme que habría enorgullecido a su abuelo. No se arrepentirá, don Eduardo, le doy mi palabra. Oh, estoy seguro de que en algún momento ambos nos arrepentiremos, respondió él con una repentina chispa de humor en sus ojos. Así funcionan las mejores sociedades. Lo importante es que el arrepentimiento sea menor que la satisfacción. Sofía rió, sorprendida por esta faceta más ligera de Eduardo. Mi abuelo solía decir algo parecido. En todo buen matrimonio, ambos se arrepienten al menos una vez a la semana, pero se alegran todos los días. Santiago y sus refranes, sonrió Eduardo. Vamos a la casa. Necesitamos cenar y descansar. Mañana será un día largo. Mientras caminaban de regreso a la casa principal bajo un cielo estrellado, Eduardo sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez en meses, desde el accidente de Valiente, podía vislumbrar un futuro que no estaba teñido de pérdida y finalidad. Era un futuro incierto, sí, pero también lleno de posibilidades que nunca había considerado. Y había algo más, algo que no había anticipado, la presencia de Sofía Álvarez, la nieta de su viejo mentor, una mujer que combinaba la sabiduría tradicional de Santiago con una visión moderna y emprendedora. Una mujer cuya aparición en su puerta esa mañana había parecido al principio una simple transacción comercial, pero que ahora prometía convertirse en algo mucho más significativo. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, con ese aire limpio que solo se encuentra en el campo después de una noche estrellada. Eduardo se despertó antes del alba, como era su costumbre de toda la vida. Décadas de trabajo en la hacienda habían sincronizado su reloj interno con el ritmo del sol. Se vistió en silencio y bajó a la cocina, donde para su sorpresa encontró a Sofía ya despierta, conversando animadamente con Lucía mientras ambas preparaban café. «Buenos días»,
saludó Eduardo, genuinamente sorprendido. No esperaba encontrarla levantada tan temprano. Sofía le sonrió, ofreciéndole una taza de café recién hecho. «Viejos hábitos de rancho», respondió. «Mi abuelo solía decir que quien duerme después del amanecer pierde la mejor conversación del día, la que tiene consigo mismo». «Santiago y sus filosofías», rió Eduardo, aceptando el café. «¿Ha revisado a Valiente?» «Fui al establo hace media hora», confirmó ella. «Está mucho mejor. La inflamación ha disminuido considerablemente y su temperatura es normal. Ramiro ya le dio su medicación matutina». Eduardo asintió complacido con la noticia. «Parece que nuestro capataz ha encontrado una aliada», comentó, notando cómo Lucía escuchaba la interacción con evidente interés. Desayunaron en el porche, observando cómo la hacienda cobraba vida con la primera luz. Los trabajadores comenzaban sus labores, el ganado se movía perezosamente por los pastizales y las montañas distantes se teñían de dorado bajo el sol naciente. Era un espectáculo que Eduardo había visto miles de veces, pero que nunca dejaba de apreciar. «Es hermoso», comentó Sofía, siguiendo su mirada. «Entiendo por qué mi abuelo hablaba de este lugar con tanto cariño». «¿Visitó la hacienda alguna vez?», preguntó Eduardo. «No», respondió ella con un deje de tristeza. «Siempre hablaba de venir, especialmente después de mi graduación. Quería mostrarme lo que usted había construido. Decía que era el ejemplo perfecto de cómo un sueño bien trabajado se convierte en realidad». Hizo una pausa. «Pero entonces vino su accidente y muchos planes quedaron sin realizarse». Eduardo asintió, comprendiendo el peso de esas oportunidades perdidas. «Santiago estaría orgulloso de usted, Sofía», dijo con sinceridad. «Ha construido algo significativo a su manera». «Gracias», respondió ella, claramente conmovida por el comentario. «Significa mucho viniendo de usted». Terminaron el desayuno y Eduardo sugirió un recorrido por la hacienda. Quería mostrarle a Sofía no solo las instalaciones actuales, sino también los espacios que potencialmente podrían adaptarse para el nuevo proyecto que habían discutido la noche anterior. Montaron en el jeep de Eduardo y recorrieron los extensos terrenos de la hacienda. Le mostró los diferentes potreros, las instalaciones de cría, los establos secundarios donde mantenía a las yeguas reproductoras y, finalmente, un área alejada de la actividad principal que contenía una estructura amplia, pero actualmente en desuso. «Este era el antiguo centro de entrenamiento», explicó Eduardo mientras descendían del vehículo. «Lo construí hace 15 años, cuando estaba expandiendo el negocio de competición. Tiene pista cubierta, establos para 20 caballos, oficinas, pero desde que decidí reducir esa parte del negocio para concentrarme en la cría selectiva, ha estado prácticamente abandonado». Sofía recorrió el espacio con interés profesional, evaluando su potencial con ojo experto. «La estructura básica está en excelentes condiciones», comentó, examinando las vigas de madera del techo. «Necesitaría adaptaciones para ser accesible, rampas en lugar de escalones, barras de apoyo, quizás ampliar algunas puertas, pero veo mucho potencial aquí». Eduardo la observó mientras ella mentalmente transformaba el espacio, admirando su capacidad para visualizar posibilidades donde otros verían solo un edificio viejo. «¿Realmente cree que podríamos establecer una extensión de su fundación aquí?», preguntó, la duda mezclándose con esperanza en su voz. Sofía se volvió hacia él, su expresión seria pero optimista. «No solo lo creo, don Eduardo, estoy convencida de que este lugar es perfecto», afirmó.
Está lo suficientemente alejado para ofrecer tranquilidad, pero no tan aislado como para dificultar el acceso. El paisaje es terapéutico por sí mismo. Hizo un gesto hacia las montañas visibles por las ventanas. Y lo más importante, ya tiene usted la experiencia y el personal necesario para el cuidado de los caballos. Caminó hacia el centro de la pista cubierta, donde la luz entraba por claraboyas en el techo, creando un efecto casi teatral. «Imagine esto», dijo, extendiendo los brazos. «Niños que nunca han podido correr, experimentando la sensación de movimiento sobre un caballo. Jóvenes con trastornos emocionales, encontrando confianza y calma a través del vínculo con estos animales. Familias enteras, transformándose porque uno de sus miembros ha descubierto una nueva forma de conectarse con el mundo». Su entusiasmo era contagioso, y Eduardo comenzó a ver lo que ella describía, no como una fantasía lejana, sino como una posibilidad tangible. «No será fácil», advirtió, aunque su tono había perdido gran parte del escepticismo inicial. «Necesitaríamos permisos, adaptaciones, personal especializado». «Por supuesto», asintió Sofía. «Nada que valga la pena es fácil. Pero tenemos recursos, don Eduardo. Mi fundación cuenta con el respaldo económico necesario. Y lo más importante, tenemos el conocimiento y la experiencia combinados. Usted con los caballos, yo con la terapia y la tecnología». Eduardo caminó lentamente por el espacio, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo en el suelo de tierra. Podía visualizar el lugar renovado, lleno de vida y propósito nuevamente. «¿Sabe qué decía Santiago sobre las segundas oportunidades?», preguntó, volviéndose hacia Sofía. Ella sonrió, anticipando otra de las famosas frases de su abuelo. «No, ¿qué decía?». «Que son como los potrillos recién nacidos», respondió Eduardo con una media sonrisa. «Torpes, impredecibles y llenos de posibilidades». Sofía rió, reconociendo perfectamente el estilo de su abuelo en esas palabras. «Suena exactamente como él». Regresaron al jeep y continuaron el recorrido, esta vez hacia una colina suave desde donde se podía apreciar gran parte de la hacienda. Eduardo detuvo el vehículo y ambos descendieron para contemplar la vista. «Todo lo que puede ver hasta aquellas montañas es parte de los Álamos», dijo, señalando los límites de su propiedad. «Comencé con 10 hectáreas, ahora son más de 1000. He dedicado mi vida a construir este lugar, a hacerlo crecer, a convertirlo en algo de lo que pudiera estar orgulloso». Sofía escuchaba en silencio, intuyendo que Eduardo necesitaba expresar algo importante. «Durante años, el éxito se medía en premios, en el valor de mis sementales, en hectáreas adquiridas», continuó. «Cuando Valiente se lesionó, sentí que todo ese trabajo perdía sentido, que el legado que había construido se desmoronaba». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. «Pero quizás estaba equivocado. Quizás el verdadero legado no está en los trofeos o en la pureza de una línea de sangre, sino en lo que podemos hacer por otros». Se volvió hacia Sofía, su expresión más abierta y vulnerable de lo que ella había visto hasta ahora. «Su propuesta llegó en el momento exacto, Sofía. No solo para Valiente, sino para mí, para esta hacienda. Necesitábamos un nuevo propósito, uno que mirara hacia el futuro en lugar de aferrarse al pasado». Sofía sintió que sus ojos se humedecían ante la sinceridad de Eduardo. Extendió su mano y la colocó brevemente sobre la de él, un gesto de comprensión y apoyo. «Mi abuelo siempre dijo que usted tenía un corazón tan grande como su terquedad», comentó con una sonrisa. «Parece que tenía razón». Eduardo rió, agradecido por el momento de ligereza.
Santiago me conocía mejor que yo mismo, en muchos aspectos, admitió. Y parece que también la conocía bien a usted. Sabía exactamente qué semillas plantar en su mente para que florecieran en el momento adecuado. Regresaron a la casa principal, donde Lucía había preparado un almuerzo ligero. Mientras comían, comenzaron a discutir los aspectos prácticos de su colaboración. Sofía sacó su tablet y mostró a Eduardo presentaciones detalladas sobre la fundación, estadísticas de sus programas actuales y proyecciones para la expansión que ahora contemplaban. Eduardo, por su parte, compartió información sobre sus finanzas, la situación actual del negocio y los recursos que podría destinar al nuevo proyecto. Era una conversación de igual a igual, entre dos personas acostumbradas a tomar decisiones empresariales importantes. A media tarde recibieron la visita del doctor Velasco, quien vino a revisar a Valiente. El veterinario se mostró complacido con la evolución del caballo. La inflamación ha disminuido considerablemente, confirmó, pero insisto en que necesita reposo absoluto por al menos una semana más. Después, podríamos comenzar con ejercicios muy ligeros de rehabilitación. ¿Y respecto al traslado?, preguntó Sofía. ¿Cuándo consideraría seguro moverlo a Ciudad de México? El veterinario consideró la pregunta cuidadosamente. Con las precauciones adecuadas, en 3 semanas podría ser viable, respondió. Aunque recomendaría un transporte especializado con suspensión neumática para minimizar el impacto del viaje. Por supuesto, asintió Sofía. Nuestra fundación cuenta con un tráiler médico equipado específicamente para caballos con necesidades especiales. Eduardo observaba la interacción, impresionado una vez más por la meticulosidad y conocimiento que Sofía demostraba. Esta mujer no dejaba nada al azar. Después de que el veterinario se marchara, continuaron refinando los detalles de su acuerdo. Decidieron que Valiente permanecería en la hacienda durante 3 semanas más, tiempo durante el cual Sofía enviaría a su equipo para comenzar las evaluaciones y adaptaciones necesarias en el antiguo centro de entrenamiento. Debería regresar a Ciudad de México mañana, dijo Sofía finalmente. Necesito poner en marcha varios procesos para que esto funcione según lo planeado. Comprendo, asintió Eduardo. ¿Y cuándo podría visitar su fundación para conocer las instalaciones? ¿Qué le parece la próxima semana?, sugirió ella. Podría enviar mi avión privado para recogerlo. Sería un viaje de ida y vuelta en el día, sin necesidad de pernoctar si no lo desea. Eduardo alzó las cejas, sorprendido. ¿Avión privado? Vaya, Santiago tenía razón cuando decía que su nieta llegaría lejos. Sofía sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. Es una herramienta de trabajo, nada más, respondió. Me permite ser más eficiente con mi tiempo. La tarde dio paso al anochecer y cenaron en el porche, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo despejado. La conversación fluyó naturalmente, pasando de los planes de negocio a historias personales, anécdotas sobre Santiago, recuerdos compartidos aunque vividos desde diferentes perspectivas. Eduardo se sorprendió a sí mismo, riendo más de lo que había reído en meses, quizás años. Había algo en Sofía que le resultaba inexplicablemente familiar y reconfortante, como si hubiera conocido una parte de ella toda su vida a través de Santiago. Es curioso, comentó mientras Lucía servía el café. Nunca tuve hijos propios. Siempre estuve demasiado ocupado con la hacienda, con los caballos. En algún momento, simplemente acepté que mi legado sería diferente. Sofía lo escuchaba atentamente, sintiendo que Eduardo estaba compartiendo algo profundamente personal. Santiago fue lo más cercano a un padre que tuve después de que el mío falleciera, continuó.
Y ahora, décadas después, su nieta aparece en mi puerta ofreciéndome una nueva dirección, un nuevo propósito. Sonrió con cierta ironía. La vida tiene formas extrañas de completar círculos, ¿no cree? Mi abuelo solía decir que la vida no es una línea recta, sino una espiral, respondió Sofía pensativamente. Siempre volvemos a puntos similares, pero nunca exactamente al mismo lugar, siempre con nueva perspectiva, nueva sabiduría. Eduardo asintió, apreciando la profundidad de la observación. A su salud, Sofía Álvarez Rivero, dijo, levantando su taza de café como si fuera una copa, por los círculos que se cierran y las espirales que continúan. Sofía respondió al brindis con una sonrisa cálida, sintiendo que algo importante había comenzado a tomar forma, algo que iba más allá de un simple acuerdo de negocios o del destino de un caballo lesionado. 6 meses después, la extensión de la Fundación Nuevos Caminos en la Hacienda Los Álamos bullía de actividad bajo el sol de la tarde. Lo que una vez fue un centro de entrenamiento abandonado, ahora resplandecía con nueva vida. Las instalaciones renovadas, rampas de acceso donde antes había escalones, puertas ensanchadas y señalización colorida y accesible por todas partes. En la pista central, 3 niños con diferentes discapacidades participaban en sus sesiones de terapia ecuestre, cada uno acompañado por un terapeuta profesional y un voluntario. Sus risas y expresiones de concentración llenaban el espacio con una energía que contrastaba radicalmente con el silencio polvoriento que había reinado allí durante años. Eduardo observaba desde una plataforma elevada que habían construido específicamente para supervisar las sesiones sin interferir. A su lado, Martina Vega, la directora del centro satélite y fisioterapeuta especializada, tomaba notas en su tablet. La coordinación de Miguel ha mejorado notablemente en solo 3 semanas, comentó Martina, señalando a un niño de unos 10 años que montaba un caballo pinto con manchas marrones. Al principio apenas podía mantener la postura durante 5 minutos. Ahora completa sesiones de media hora sin dificultad. Eduardo asintió, observando con atención los movimientos del niño. ¿Y la yegua responde bien? Es nueva en el programa. Maravillosamente, confirmó Martina. Tiene exactamente el temperamento que buscábamos, paciente pero no demasiado pasiva, atenta a las señales del terapeuta. Usted tenía razón sobre ella. Eduardo sonrió con satisfacción. Seleccionar los caballos adecuados para el programa se había convertido en su responsabilidad principal. Una tarea para la que décadas de experiencia con estos animales lo habían preparado perfectamente. El sonido de un helicóptero aproximándose interrumpió brevemente su conversación. Eduardo miró su reloj. Debe ser Sofía, dijo. Llega justo a tiempo para la sesión especial. Se excusó y caminó hacia el helipuerto que habían construido en un extremo de la propiedad. Para cuando llegó, el helicóptero con el logotipo de Tecnologías Rivero ya había aterrizado y Sofía descendía con su característico aire de eficiencia elegante. «Don Eduardo», lo saludó calurosamente, acercándose para el abrazo que se había vuelto su forma habitual de saludarse. «¿Cómo va todo?» «Mejor de lo esperado», respondió él, genuinamente complacido de verla. Los nuevos caballos se están adaptando bien y tenemos lista la sorpresa que discutimos. Caminaron juntos hacia una sección separada de los establos, un área especialmente acondicionada con mayor espacio y un suelo más acolchado. Al acercarse, escucharon una voz infantil hablándole suavemente a alguien dentro. «Ha estado aquí desde que supo que vendría usted hoy», comentó Eduardo. «No ha querido separarse de él ni un minuto». Sofía sonrió,
anticipando lo que verían dentro. Cuando entraron, la escena que encontraron confirmó sus expectativas, pero aún así la conmovió profundamente. En el centro del espacio estaba Valiente, su pelaje negro brillando con salud bajo la luz que entraba por las ventanas altas. Su postura seguía mostrando la ligera inclinación causada por su lesión permanente, pero su porte mantenía la nobleza y presencia que siempre lo habían caracterizado. Sentada en una silla de ruedas especialmente adaptada junto a él, una niña de unos 12 años le cepillaba el cuello con movimientos lentos y metódicos. Lo extraordinario era que la niña, Luciana, tenía una parálisis similar en su pierna izquierda, resultado de un accidente automovilístico años atrás. «¡Sofía!», exclamó Luciana al verla, su rostro iluminándose. «¡Mira cómo brilla su pelo hoy!». Le he contado que vendrías y creo que él también estaba emocionado. Sofía se acercó, conmovida por el vínculo evidente entre la niña y el caballo. «Se ve magnífico, Luciana», respondió, acariciando el hocico de Valiente, quien la reconoció con un suave relincho. «Has hecho un trabajo excelente con él. Le estaba contando sobre mi competencia de natación el mes que viene», continuó la niña con entusiasmo. «Creo que me entiende de verdad. Cuando le hablo de cómo me esfuerzo en la piscina a pesar de mi pierna, me mira como si supiera exactamente cómo me siento». Eduardo y Sofía intercambiaron miradas, comprendiendo perfectamente lo que Luciana describía. El vínculo especial entre Valiente y los niños con discapacidades físicas había superado todas sus expectativas. Lo que habían teorizado 6 meses atrás ahora era una realidad palpable, con resultados documentados que estaban revolucionando el campo de la equinoterapia. «¿Estás lista para tu presentación especial?», preguntó Sofía. Los ojos de Luciana se abrieron con emoción. «Sí, hemos estado practicando toda la semana, ¿verdad, Valiente?», dijo, dándole una última caricia al caballo antes de que los asistentes la ayudaran a prepararse. 30 minutos después, un pequeño pero entusiasta público se había reunido en la pista principal. Familias de los niños del programa, el personal del centro y algunos invitados especiales de la comunidad médica que habían venido a observar los resultados del innovador enfoque. Valiente entró a la pista con paso firme a pesar de su cojera, llevando sobre su lomo a Luciana en una montura especialmente diseñada. Lo que siguió fue una demostración cuidadosamente coreografiada de los ejercicios terapéuticos que habían desarrollado específicamente para casos como el de ella. La niña guiaba al caballo con confianza, utilizando principalmente señales de voz y ligeros toques de rienda, mostrando una conexión casi intuitiva con el animal. Al finalizar la presentación, los aplausos resonaron por todo el espacio. Luciana radiaba orgullo, y Valiente, como si entendiera su papel en ese momento, mantuvo una postura digna que parecía desafiar su propia limitación física. Más tarde, cuando el evento había concluido y los visitantes se habían marchado, Eduardo y Sofía caminaban por los senderos de la hacienda en el crepúsculo dorado de la tarde. ¿Recuerda el día que nos conocimos, don Eduardo?, preguntó Sofía, rompiendo un cómodo silencio. Cuando vino a mostrarme a Valiente, buscando desesperadamente a alguien que pudiera darle un propósito. Eduardo sonrió, recordando aquel día que parecía ahora tan lejano. «Tenía un billete de $1 en mi bolsillo», respondió. «Estaba convencido de que solo me importaba encontrar el dueño adecuado para Valiente, que yo ya había cumplido mi parte». Se detuvieron junto a un viejo roble, desde donde podían ver tanto la casa principal como las nuevas instalaciones del centro terapéutico.
Nunca imaginé que ese dólar compraría todo esto. Continuó, haciendo un gesto que abarcaba no solo las instalaciones físicas, sino toda la nueva vida que habían creado. Un nuevo propósito para Valiente, para esta hacienda, para mí. Sofía extrajo algo de su bolsillo, un billete de $1 doblado y desgastado. Lo he guardado todo este tiempo, confesó, como recordatorio de que a veces el valor de las cosas no tiene nada que ver con su precio. Eduardo miró el billete, conmovido por el gesto. Santiago estaría orgulloso, dijo finalmente. De usted, de lo que hemos construido juntos, de cómo hemos honrado su legado transformándolo en algo nuevo. De ambos, corrigió Sofía con gentileza. Estaría orgulloso de ambos. Un suave relincho atrajo su atención. Desde el paddock cercano, Valiente los observaba con esa mirada inteligente que siempre parecía contener más comprensión de la que un animal debería tener. A su lado, una yegua joven de pelaje negro como la noche pastaba tranquilamente. Era Esperanza, la primera descendiente del nuevo programa de cría que Eduardo había iniciado, específicamente diseñado para producir caballos con el temperamento y las características ideales para terapia. La sangre de centella continúa, comentó Eduardo, observando a la potranca. No de la manera que yo había imaginado, pero quizás de la forma en que siempre debió ser. Sofía tomó suavemente la mano de Eduardo, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos meses, a medida que su relación profesional evolucionaba hacia algo más personal, más profundo. Mi abuelo decía que los mejores regalos son aquellos que siguen dando mucho después de ser entregados, dijo ella, contemplando a Valiente y a la nueva generación que representaba Esperanza. Creo que ese dólar ha resultado ser el mejor regalo que ambos hemos recibido jamás. Eduardo apretó ligeramente la mano de Sofía, agradecido por la inesperada segunda oportunidad que la vida le había ofrecido. Una oportunidad que había llegado en la forma de una mujer extraordinaria, la nieta de su mentor, quien había aparecido en su puerta dispuesta a pagar $1 por un caballo manco, pero ofreciendo en realidad algo mucho más valioso, un futuro lleno de propósito, conexión y esperanza renovada. En el establo, colgada discretamente junto a la placa con el nombre de Valiente, brillaba una antigua moneda española del siglo XVII, ahora enmarcada. Debajo, una simple inscripción grabada en madera de roble. El verdadero valor nunca está en lo que damos, sino en lo que compartimos. Santiago Álvarez,